bendice en el nombre de Jesús. Bueno, en esta tarde, hermano, hablando del hermano Nixon, se me despertaba algo en el corazón y he cogido la segunda carta de Timoteo y me la he estado echando un vistazo, bueno, viendo cosas que a lo mejor ya conocemos, pero meditando en este tiempo de alabanza, de oración, y creo de que el Señor quiere decirnos algo en esta tarde. Amén. Así que coge segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a coger el versículo 19 y vamos a ver lo que el Señor tiene que decirnos en esta tarde. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce Él, Señor, a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Toma tu asiento. Hermanos, a mí esta carta segunda de Timoteo es una carta que me llama mucho la atención por la sinceridad que utiliza Pablo con Timoteo, un hijo suyo en el Evangelio, doctrinado, discipulado, enseñado, en lo que fue el ministerio del apóstol Pablo. Me llama la atención de que esta epístola se escribe en una conversación donde el apóstol Pablo está al final de su tiempo. Él mismo lo dice en las Escrituras, de que el emperador Nerón ha decidido terminar con su vida, decapitarlo, y su partida está pronto. Y eso lo confiesa el apóstol Pablo a Timoteo en esta carta, pero no habla como un preso, sino habla como un libre que se conduce al destino que está preparado para recibirle y donde va a tener la plenitud cumplida de aquello que vino predicando durante todo su ministerio y durante todo su llamado. Porque realmente el sello de nuestra vida espiritual, hermanos, la plenitud de nuestra vida espiritual está basada en conducirnos al destino que Dios ha preparado para estar durante toda una eternidad. Todo lo demás carece de importancia cuando lo ponemos y lo sopesamos y lo igualamos con este destino y con este final. Porque, hermano, todo pasará, pero hay algo que está preparado para nosotros una eternidad, que es estar con Él en los cielos en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí está hablando con sinceridad, se está abriendo no solamente a un discípulo, no solamente a un hijo en la fe, sino también a un consiervo, porque Timoteo es siervo del Señor. Y no solamente un siervo del Señor, sino un hermano en Cristo. Y le está diciendo de que él está pasando por situaciones que ha pasado, pero que esta no va a pasar. Que esta va a ser la última. Que Dios ha determinado hasta aquí. Pablo, has corrido la buena carrera, has batallado fielmente, pero te toca llegar a mi presencia. Y Pablo conoce esto, por eso le escribo a Timoteo. Aparentemente parece una escritura que le da muchas instrucciones. Pablo le da muchas instrucciones. Pero le da instrucciones a Timoteo porque Timoteo tampoco está pasando una buena situación. Pero es que el apóstol Pablo le previene a Timoteo por lo que va a venir y va a tener que afrontar y va a tener que vivir. Y empieza a decirle muchas cosas en estos 4 capítulos, con unos pocos de versículos. Empieza a decirle multitud de cosas. Y hay algo que me llama la atención en esta carta, que si nosotros tuviéramos que reflejar por lo menos la esencia de la carta, tú imagínate una conversación en la cual está diciendo: Timoteo, que sepas de que voy a ser decapitado.
que nadie me puede salvar. Es el final de mi vida. El emperador ha decidido sacrificarme. No hay nada que hacer. Cualquiera de nosotros lloraríamos. Es normal. Nos está diciendo alguien al que amamos que va a ser muerto. Que su final está cerca. Que no hay nadie que lo puede impedir. Yo podría decir, Pablo, has decaído en la fe. ¿Estás empezando a dudar de que Dios puede librarte de nuevo? Pablo, ¿por qué me escribes estas palabras? Podríamos preguntar muchas cosas, pero sin embargo, el apóstol Pablo tiene un vocabulario totalmente diferente a lo que nosotros podemos percibir. Él lo toma no como un final, lo toma como un principio. Porque no entendemos de que Dios diga no, para nosotros es el final, pero para los hombres y mujeres de Dios es un principio. Por lo tanto, tengo que decirte hoy de parte del Señor, sé un siervo y una sierva aprobados. ¿Sabes de que Timoteo está pasando una situación que no es fácil? Está enfrentándose a herejías, está enfrentándose a divisiones dentro de la iglesia, gente que ataca el cuerpo, la iglesia de Cristo. Se está enfrentando a muchas cosas y Pablo aquí le da una serie de consejos y de advertencias que tiene que poner en práctica. Yo te voy a decir algo. En tiempos de decadencia espiritual en general, en tiempos de apostasía, en tiempos de que la iglesia esté golpeada, ¿de qué echarías mano tú? Hermano Nixon decía de que se encontraba con alguien en una obra que no dejaba muy bien la postura del Evangelio, del Señor que nos salvó y de la iglesia donde se pueda congregar Él. Hermano, déjenme decirle algo, eso no es extraño. Es más abundante de lo que parece. Y hoy en día, como dice el apóstol Pablo, en el capítulo 3, creo que es, habla bien de esa clase de personas que han de venir. Porque el apóstol Pablo se enfoca en lo que ha de venir. No se enfoca en lo que va a vivir él. Se enfoca más en lo que ama la obra que en lo que ama su vida. Porque, hermano, déjame decirte algo. Tiene que nacer en nosotros el amor de la obra por el Espíritu. Usted tiene que amar su iglesia, pero no solamente su iglesia, porque hay gente que ama tanto a la iglesia que se olvida de los demás. No. Nosotros amamos la iglesia local, amén, pero también amamos la iglesia vecina, la iglesia nacional, la iglesia continental y la iglesia mundial. Y la iglesia histórica de todos los hermanos y hermanas que nos vamos a encontrar en el cielo. ¿Usted no tiene ganas de encontrarse con Abraham? Y decirle, oye, ¿cómo fue eso de salir corriendo de tu tierra, de tu país? O decirle a David, oye David, ¿cómo fue, cómo hiciste con ese gigante? O Pablo, ¿cómo fue esa sensación de caminar por las aguas? No sé, cosas que podíamos tener esas conversaciones en el cielo, ¿verdad? Y Pablo se enfoca en algo, en lo que puede venir a la iglesia. Y habla de gente, habla de hombres, de mujeres, de herejías, de muchas cosas que le dan consejo a Timoteo. Pero vuelvo a preguntarte, ¿de qué echarías mano tú si viniera un tiempo de decadencia a la iglesia, si la iglesia fuera atacada, si en el panorama nacional viniese un tiempo de mucha dificultad a la iglesia? ¿De qué echarías mano? Yo te voy a decir 7 cosas que es mejor que las tomes y que todas las demás las deseches. Escucha, todas las demás las deseches. Porque el apóstol Pablo, que también escribe Corintios, también escribe Gálatas, dice algo. Porque habrá un tiempo en el cual vendrán a enseñaros otro evangelio. Dice el apóstol Pablo, estoy fascinado
de que tan pronto os hayáis vuelto a otro evangelio. No es que haya otro, porque no lo hay, sino porque van a venir personas que turben, ataquen, golpeen a la iglesia. ¿Cómo? A través de los fundamentos del verdadero evangelio. Es más, el apóstol Pablo pone un ejemplo y dice: si un ángel del cielo viniera a anunciaros otro evangelio que yo os anunciaba, si yo mismo viniera y os anunciara otro evangelio, soy anatema. Soy anatema. Sé anatema. Por lo tanto, ¿qué nos conviene? Utilizar lo que enseña el verdadero evangelio. Y estas 7 cosas que utiliza el verdadero evangelio están en estos 66 libros de aquí. Miren, la primera, ¿sabe de qué debes echar mano? De la fe. De la fe. La segunda, del Espíritu. La tercera, de la palabra de Dios. La cuarta, de la gracia de Cristo. La quinta, el separarte de los utensilios para usos viles. La sexta, la recompensa segura del Señor. Agárrate a eso. Y la séptima, agárrate a la fidelidad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es falso, porque no te va a hacer de estar firme. La lástima es que no nos vemos entre la espada y la pared. A lo mejor, hermanos, el más firme que está predicando hoy de eso, a lo mejor sería el primero que tiraría la toalla. Pero te digo, si seguimos ese evangelio y nos llenamos de su poder, si hay que dar la vida por defenderlo, estaremos dispuestos a darlo como estuvo Pablo. Por lo tanto, Pablo dice a Timoteo, en 6 versículos le dice: te aconsejo. ¿El qué me aconsejas? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. ¿Saben lo que está hablando del don que está en ti? ¿Alguien me sabe decir? Hay mucha gente que se piensa que es solamente del tema del evangelismo. No, no está diciendo eso. Eso se ha dicho durante muchos años. Está hablando del don, del fervor, de encendernos en la llenura del Espíritu. Porque, hermanos, un vaso vacío se puede llenar de cualquier cosa, pero un vaso lleno no tiene espacio para que nada entre. Por lo tanto, te aconsejo que vivas lleno, que vivas llena. Y escuchen, yo no le voy a poder llenar. Ya se lo digo. Yo no lo voy a poder llenar. Es Dios quien lo llenará. Dios tampoco le va a poder llenar. ¿Cómo, pastor? Si usted no se dispone a que Él lo llene. Por lo tanto, el evangelio es así de seguro y así de sencillo. Vivamos llenos. Os aconsejo, hermanos y hermanas, vivamos en la llenura del Señor. Dice el versículo 9, en la parte segunda: sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí, para resumirles un poco, Pablo le está diciendo: Timoteo, enfócate en el propósito suyo. ¿Cómo, Pablo? Enfócate en su propósito, Timoteo. Y la pregunta sería: ¿cuál es su propósito? Su propósito es que usted viva en santidad, que viva como un hijo y una hija de Dios, que predique a tiempo y a destiempo, que sea sal de la tierra, luz del mundo, que tenga como prioridad el vivir como lo que usted es, un hijo y una hija de Dios, como lo que usted es, la iglesia de Cristo. Miren, hermanos, el otro día, y a lo mejor lo escuchan, he visto un anuncio de donde vamos a ir el sábado, que vamos a disfrutar, y han hecho un concurso. Son cosas que a mí me llaman la atención. Porque si hombres que han andado por el agua, hombres que han entrado en el fuego y han salido intactos,
hombres que con la sombra sanaban enfermos y echaban demonios, hombres que tenían la capacidad de ser tan utilizados por Dios que teniendo un avivamiento en Samaria, el Espíritu Santo los sacaba y los transportaba cuando nadie ha podido participar todavía de eso en la actualidad, por mucho que ha avanzado la ciencia. Si hombres y mujeres de esa calibre no han dicho nunca, conozcan a sus artistas preferidos, algo estamos haciendo mal. Si el apóstol Pedro, cuando se inclinó, un gentil le levantó y le dijo, no te arrodilles delante de mí, tú y yo somos hombres, ¿dónde vas? Algo estamos haciendo mal. En ese concurso se dice lo siguiente, que se participe, que puede haber una buena intención, que no lo pongo en duda, pero algo estamos haciendo mal. Y cuando se dice que el que gane por méritos propios, como premio, tendrá el poder conocer a sus artistas preferidos. Algo estamos haciendo mal. ¿Son nuestros hermanos? Sí. ¿Estaremos en una eternidad? Sí. Pero algo estamos haciendo mal. ¿Por qué, pastor? Fácil, hermanos. Porque estamos perdiendo la esencia del Evangelio. El Evangelio es quien quiera ser más grande, se haga pequeño. Quien quiera ser grande, sirva a todos. Y si el maestro de maestros, el señor de señores, el rey de reyes, aquel por el cual ha sido hecho todo, no ha tenido esa osadía, algo estamos haciendo mal. Porque aquí el apóstol Pablo dice, enfócate en su propósito. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es más grande? ¿Nuestro propósito o el suyo? El suyo. Otra cosa que nosotros como piezas de puzzles tengamos una parte por privilegio para formar el puzzle que le pertenece a Dios. Y esto es lo que hizo Pablo. Pablo formó parte de este propósito y le dice, te aconsejo, enfócate en el propósito de él. Versículo 13 del capítulo 1, retén. ¿El qué tienes que retener, Timoteo? ¿Qué tienes que retener? Los talentos, las amistades. ¿Qué tienes que retener? La pregunta es, Timoteo, ¿qué te manda Pablo a que retengas inspirado por la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor, dice la Biblia, en mi Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, ¿qué tienes que retener? Y le dice, retén la forma de las sanas doctrinas, de las sanas palabras que oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la palabra. Porque, hermano, déjame decirte algo. Tu vida, mi vida, tu hogar, mi hogar, tus hijos, mis hijos, tu ministerio, mi ministerio tiene que estar sustentado por esta. Si esta falta, hermanos, corremos peligro. ¿De qué, pastor? De que puedan engañarnos. Y no estoy hablando de hermanos, sino de la vida, del enemigo, de muchas cosas que vienen a dañar el Evangelio. Porque te recuerdo, hermano, usted es principal enemigo del principal enemigo de Dios. El diablo no puede ver a alguien que tiene como finalidad, sustento y solidez de cimiento la santa palabra del Señor. ¿Sabes quién fue, es y será el más perfecto? ¿Alguien me lo puede decir?
de todos los apóstoles, de todos los predicadores, de todos los siervos, de todos aquellos que tenemos el privilegio de ser llamados predicadores, siendo imperfectos, el único que es perfecto se llama Jesucristo. Y cuando alguien ve o cuando el enemigo ve a alguien que está reteniendo, no solamente escuchando, como decía nuestro hermano Nixon, sino que está reteniendo en su interior, que la palabra hace efecto en su interior, y no solamente en su interior, sino también que la exterioriza, viviéndola, predicándola, enseñándola. Cuando el enemigo ve a alguien así, ve el prototipo del único que fue perfecto, el Hijo, el unigénito, el Salvador, el Redentor, el fiel, el verdadero, el Cordero, el sí, el yo soy, el eterno, Cristo. Por eso cuando está en el desierto, Satanás viene y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y le dice, lo estás diciendo mal. Deuteronomios, capítulo 8, se te olvida la siguiente parte. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Le lleva un pináculo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, que el Señor mandará ángeles para que te sustenten, te sostengan, tus pies no tropiecen en piedra. Y el Señor se le queda mirando y dice, otra vez, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Doblégate ante mí, recibe todos los reinos, si te doblegares, si me adorares, todos los reinos que me han sido dados te entregaré. Y el Señor le dice, escrito está, solamente a tu Dios te postrarás y a Él solamente adorarás. Y dice la Biblia que el demonio en ese mismo instante le dejó. Por lo tanto, hermano, si quieres que te deje el enemigo, tienes que aliarte con aquel que es más fuerte que él. Por eso tienes que retener la palabra. Reteniendo la palabra, ¿sabes lo que haces? Someterte a Dios. Por eso dice la Biblia, someteos a Dios, resistir al diablo, ¿y qué dice? Si cumples, obedeces, vives, conoces y caminas a la luz de la palabra, lo que estás haciendo es cobijándote en Él. Porque dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Por lo tanto, sométete al Señor reteniendo la palabra, y el enemigo verá la figura de nuestro Señor Jesucristo en tu vida y tendrá que huir de ti en el nombre poderoso del Señor. ¿Hay alguien que lo crea esto? Levante su mano y grite un fuerte gloria al Señor. En el versículo 14 le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabes cuál es el depósito que te ha dado el Señor para tu sustento? Al Consolador, la gracia. Por lo tanto, hermanos, si queremos retener la palabra, si queremos ser buenos soldados que defiendan el Evangelio, tenemos que guardar una vida y comunión con el Espíritu Santo de Dios. Miren, y tiene Arroyo, dijo en una predicación este tiempo atrás, dijo, hermanos, el Evangelio del Señor no se basa en lo que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Eso es erróneo. ¿Cuánto tengo del Señor? ¿Cuánto tengo del Espíritu? Eso es erróneo. El Evangelio se basa en cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros. Por lo tanto, si quieres ser un depósito con alguien que esté llenándote plenamente, tienes que vivir una vida de relación con el Espíritu Santo. Amén. Y en el capítulo 2, y ya con esto finalizamos, porque no es la 9:20, dice algo.
Después de comunicarle todo esto, retén, guarda, te aconsejo, recuerda, aviva, enfócate en su propósito, que es mayor que el nuestro. Le dice algo en el capítulo 2 y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Hermano Leo, dale al tiruriru. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser que si la gracia la recibimos por gracia, cómo puede ser que nos tengamos que esforzar? ¿Cómo puede ser de que el apóstol Pablo le pida a Timoteo que nos esforcemos? Te lo digo por las experiencias. Por las experiencias. Porque el apóstol Pablo, ¿dónde fue llamado? En el camino de Damasco. Dios tiene un trato con él, tiene un llamado con él. Y desde ahí en adelante no paró de sufrir problemas. No paró de sufrir un problema, Israel, hermano. Ni uno. Tuvo de todo. Le tuvieron que descolgar por un muro, le apedrearon, latigaron unas pocas de veces, naufragios tuvo 3, persecuciones continuamente. No paró de tener problemas. Por eso le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Atento, te voy a volver a repetir estos 2 versículos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como diciendo, tienes que ser el ejemplo de ello. Tú esfuérzate. ¿Cómo? Que sufres, esfuérzate. Que te persiguen, no tires la toalla. Que te encarcelas, sigue predicando. Que pasas por tribulaciones, son necesarias. Tú esfuérzate en la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Porque, hermanos, te voy a decir una cosa. No hay mejor cosa que hablen de las experiencias y el testimonio de uno. ¿Ustedes han visto cómo ha empezado el hermano Nixon? Hermano, su testimonio, nuestro testimonio, es importantísimo. ¿Para qué, pastor? Para que podamos ser recibidos. Tiene que haber un testimonio y tiene que haber testigos de ese testimonio. Tiene que haber gente que atestigue que tu testimonio es real. Por eso, claro, cuidamos cuando viene alguien que dice la palabra: probar todo espíritu. No hay mejor prueba, hermano, que lo que vas sembrando. ¿Por qué, pastor? Porque lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Es una ley que viene en la Biblia. Esfuérzate, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, hombres fieles, si no hay fidelidad no los llames. ¿Cómo? Que si no hay fidelidad no los llames, está diciendo el apóstol Pablo. Idóneos. ¿Por qué tienen que ser idóneos? Porque tienen que ser preparados. ¿Para qué? Para enseñar a otros también. No solamente con lo que hablamos, también con lo que vivimos. Por lo tanto, hermano, tenemos que ser buenos siervos de Dios. Y ahora en el versículo 3, fíjate lo que dice. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es increíble. Así que un buen soldado, ¿qué es lo que sufre? ¿Y penalidades a qué viene? ¿Penalidades qué es? ¿Comerte un cacho de pan duro? ¿Es una penalidad? Pues vaya. Pues sí, que no lo ha puesto fácil el Señor. Yo no he visto a nadie que se muera a base de pan duro, ¿eh? Penalidades es mucho más que eso. Penalidades puede ser escasez, pero también puede ser abundancia. ¿Por qué, pastor? Porque a lo mejor las penalidades o las escaseces te llevan a tener carencia de. Pero mejor tener abundancia se atrae cerca de ti cosas que tú no quieres. Gente orgullosa, gente envidiosa, gente que critica, gente que está esperando el fallo.
Porque a veces el pasar penalidades no es solo material. Hay muchas más cosas. Que tu casa, por ejemplo, te conviertas y no te reciba. Que prediquen la palabra del Señor y te golpeen. Hay muchas clases de penalidades. Por lo tanto, el Evangelio, hermanos, no es solamente nuestra comodidad en el área material, ni sentimental, ni familiar, ni ministerial. Hay muchas maneras de sufrir. Muchas. Que el apóstol Pablo creo que pasaría por todas. Por eso dice en Filipenses: porque he sido enseñado a pasar hambre y tener escasez, a estar saciado en todo y tener abundancia. Y cuando dice he sido enseñado, termina el versículo tan famoso: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, sin Cristo no somos nada, sin Cristo no somos nadie, sin Cristo no somos merecedores de tener ni el nombre de Iglesia de Cristo. Por lo tanto, hermanos, aprendamos a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Vamos al versículo 19, versículo 2. Cuando empieza a escribir todo esto, dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? ¿Cuál es el fundamento de Dios? El fundamento de Dios es su plan perfecto en nosotros. Cristo, que es nuestro cimiento, y la palabra, que es la que nos lleva a conducirnos como cristianos. Eso está firme. Eso no hay que lo rompa. Y dice: porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello, pastor? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Puedo decir algo? ¿Alguien está sellado aquí por el poder del Espíritu Santo? ¿Puede decir amén? ¡Amén! Pues déjame decirte algo. Si es verdad que estás sellado, empieza a cambiar tu forma de vivir. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos que marcar una diferencia. Si no marcamos una diferencia como iglesia, como convivencia, porque hermanos, miren, en el capítulo 2 de Hechos, miren cómo vivía la iglesia. Miren. Atento a esto. En el capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3.000 personas. Y perseveraban, ¿en qué perseveraban? ¿En qué perseveraban? Gracias al Señor. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Te digo una cosa, estamos muy lejos de tener el prototipo interno como iglesia local de la iglesia primitiva. Si yo leo esto y luego vivimos otra cosa, hermanos, desde este punto al otro hay una distancia que tenemos que recorrer. Por lo tanto, yo les animo a que sean conocidos por el Señor y que sean sus utensilios, y que se aparten de toda iniquidad aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, hermanos, si queremos ser buenos siervos, hay algo fundamental. Tenemos que aprender el sencillo
evangelio sin ningún tipo de cambio. Miren, evangelio más algo, ¿sabe lo que da igual esa ecuación? Evangelio más algo, añadiéndole algo, o evangelio menos algo, quitándole algo, ¿sabes a lo que da? Nada. Pero evangelio más nada, ¿sabes lo que da? Todo. Así que de aquí le digo, ¿quieres ser un buen siervo? ¿Quieres ser un buen soldado? ¿Quieres ser un buen hijo? ¿Quieres ser una buena hija? ¿Quiere que la iglesia sea como a Dios le agrada? Porque, escucha, hermano, esto no se basa de que agrademos al hombre. Esto se basa de que agrademos a Dios. Entonces, cojamos el evangelio con sencillez. Mire, el evangelio con sencillez tiene algo. Y es lo siguiente. Quien alcanza el corazón del Señor, lo abraza. Lo abraza. No puede vivir sin ello. Pero quien el Señor no lo ha tocado tiene algo fundamental, lo rechaza. No hay otra, ¿eh? No hay un punto medio. O lo abraza o lo rechaza. Por lo tanto, hermanos, yo quiero ser de los que abrace el evangelio del Señor. No solamente en la iglesia, sino en mi casa. No solamente en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi ministerio, en mi trabajo, en todo lo que soy. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en el nombre poderoso de Jesús. Quiero darle unos anuncios, hermanos. Mañana, 8 de la tarde.